Hola amigos, este es un segundo video en el que ahora estaremos aprendiendo a utilizar otras dos sentencias distintas. Y estas dos sentencias son la sentencia group by y order by, que ahorita aprenderemos cómo utilizarlas. En este caso estaremos utilizando la misma base de datos que utilizamos en el video pasado. Si quieren descargarla, dejaré el link en la descripción para que puedan hacerlo y puedan correrla sin ningún problema. Muy bien, comenzaremos primero que nada abriendo nuestra base de datos o la tabla que nos interesa. En este caso yo aquí ya la abrí, pero vamos a recordar. Usamos el comando seleccionar, seleccionamos todas las columnas de la siguiente tabla. Corremos y nos arroja estos valores. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar la sentencia order by. ¿Qué nos permite hacer esta sentencia? Esta sentencia nos permite ordenar los valores. Puede ser por orden alfabético, puede ser numérico también el valor e incluso pueden ser fechas. Vamos a ver los siguientes tres ejemplos. Primero vamos a utilizar el orden alfabético. Para eso simplemente ponemos la sentencia order by, la escribimos y seleccionamos la columna que nos interesa ordenar. Bueno, en este caso utilizaremos first name. Y corremos nuestro código. Fíjense cómo está acomodada actualmente. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si se fijan, ahora nos arroja estos valores y nos los ordena en orden ascendente, es decir, desde la A hasta la Z, en orden alfabético. Es interesante mencionar que por defecto el comando order by siempre va a utilizar o va a ordenar en forma ascendente. ¿Qué pasa si nosotros queremos ordenar en forma descendente? Bueno, simplemente utilizamos la siguiente expresión o la siguiente sentencia después de la columna desc. Entonces vamos a correrlo de nuevo, vamos a ver qué sucede. Si se fijan, nos volvió a ordenar en orden alfabético, pero ahora descendente. Es decir, de la Z a la A. Muy bien. Ahora, podemos hacerlo también con valores numéricos. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a utilizar la columna edad para poder hacerlo. Y si se fijan, nos los ha ordenado por edad, estos grupos. Entonces, vamos desde el menor número ascendente, desde el menor hasta el mayor. De la misma forma, si usamos la palabra o la sentencia des después de la columna, cambia el orden, de orden del mayor al menor. Ahora, ¿se podrá hacer con las fechas? Vamos a ver. Vamos a utilizar la columna birth date, fecha de nacimiento. Y veamos qué pasa. Por defecto nos las ordena en orden ascendente. Si se fijan, va desde 1962 hasta 1994. Y podemos hacer lo mismo, cambiar el orden. Ahora va desde 1994 hasta 1962. Y en ese sentido, ahora hemos utilizado el comando order by. Pero ¿qué les parece si ahora utilizamos una segunda variante de este comando? Bueno, nos interesa tal vez tener ordenados los hombres, es decir, los hombres y las mujeres, pero por edades. Pero nos interesa ver esa diferencia. Entonces vamos a usar como primer criterio género. Veamos qué pasa. Vamos a ordenar por género. Se ordena de menor, es decir, desde la F, de la A la Z, femenino, masculino. Pero ahora, ¿qué pasa si estos valores ordenados de la misma forma, ahora queremos ordenarlos también por edad? Porque si se fijan, aquí no tienen un orden en específico. Bueno, simplemente una coma y ponemos nuestra segunda columna. Y si se fijan, ahora ya los femeninos están ordenados de menor a mayor y los masculinos de menor a mayor. ¿Podemos utilizar el cambio de orden? Sí, sí podemos hacerlo. Por ejemplo, queremos que esta columna, solo la columna edad, nos cambie de orden, es decir, que ahora sea en orden descendente. Veamos qué pasa. Utilizamos nuestra sentencia en esta columna y cambia el orden. Ahora es de mayor a menor y en los masculinos de menor a mayor. Esta sentencia la tenemos que usar por cada columna que deseemos cambiar el orden.
Podemos utilizar una columna con orden ascendente y otra columna con orden descendente y no hay ningún problema. Muy bien, ahora vamos a utilizar el siguiente comando. El siguiente comando es group by. Group by. Ok, para este comando hay criterios específicos que debemos de seguir. ¿Cuáles serían esos criterios? Bueno, por ejemplo, vamos a tratar de correr nuestro código así y vamos a tratar de agruparlos por valores que sean iguales. En este caso, el género. Entonces vamos a tratar de utilizar la columna género. Veamos qué sucede. Si se fijan, no nos arrojó nada, nos arrojó un error. ¿Por qué? Bueno, porque para usar el comando group by es importante que seleccionemos esa columna o la columna por la cual queremos agrupar. Entonces, fíjense, yo selecciono aquí género y agrupo por género. ¿Qué sucede? Nos agrupa ahora y nos dice que solamente hay dos grupos, femenino y masculino. ¿Podemos mezclar estos dos comandos que hemos aprendido hoy? Claro que sí. Después de agruparlo, puedo ordenarlo. Por defecto, veamos qué sucede. Nos los ordena de femenino, masculino, pero vamos a cambiar el orden. Vamos a usar la sentencia des. Si se fijan, nos cambia el orden. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos usar la sentencia group by y la sentencia order by. Recuerden, si queremos agrupar, es importante que en la parte de select o que seleccionemos más bien la columna que queremos agrupar. Hasta aquí ha sido todo, amigos. Espero que esto les haya sido útil, que podamos seguir aprendiendo juntos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, pueden dejarlo en la parte de comentarios y aquí en la descripción dejaré algunos links de su interés. Hasta luego, cuídense mucho.